Os presentamos la exposición Entre la vida y la muerte, hospitales mineros. Es una exposición organizada por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con la colaboración del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, del Club de Entibadores Palentinos, comisariada por Fernando Cueva Ruiz, que nos acompaña hoy, responsable del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, estudioso de la minería, historiador, escritor y que también cuenta con el diseño de Rita Jardón. Es una exposición en la que hemos querido hacer un viaje al pasado, recordar aquellos extraordinarios hospitales mineros que las grandes cuencas de Castilla y León, sobre todo de León y de Palencia, disfrutaban, y un recuerdo a sus trabajadores, excelentes profesionales, y también a todos aquellos mineros que pasaron por ellos, por desgracia, por un accidente o una enfermedad. El título de la exposición, Entre la vida y la muerte, nos habla de esto, es decir, la barrera que suponía tener un hospital minero cerca del trabajo, cerca del pozo, que significaba, en caso de un accidente grave, esa diferencia entre vivir o morir, porque en aquellas épocas los desplazamientos a las capitales de provincia que disponían de hospitales grandes y bien dotados eran muy complicados. Era necesario tener estos hospitales cercanos, de cercanía, que atendían rápidamente estos incidentes. La exposición, como os digo, comisariada por Fernando, que nos acompaña hoy, se estructura en dos plantas. Una primera planta, que es en la que nos encontramos ahora, que vamos a decir que es más teórica. En ella abordamos la historia de la sanidad minera, de los hospitales. Haremos un pequeño recorrido por los principales hospitales mineros que había en León y Palencia. Veremos algunos objetos concretos, fotografías de época. Hablaremos de lo que hemos llamado el alma minera, el alma de sus hospitales, que son sus trabajadores y sus pacientes. Y luego tenemos otra planta en la que ahí sí nos vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a entrar en un auténtico hospital minero de la época, en este caso el hospital que tenía la empresa minera Uller de Saverio y Anexas. Así que si te parece, Fernando, pues comenzamos con un recorrido por la exposición. Pues sí, la mejor forma de entender la exposición es ver los paneles y ver lo que os hemos querido contar. Sobre un tema minero, como suelen ser casi todas las exposiciones del museo, y sobre un tema virgen, un tema que no había sido tocado, no solamente los grandes olvidados que son los hospitales mineros de Castilla y León, sino un poco a nivel nacional. Aquí nos hemos querido centrar en los nuestros, que tienen unas características propias, pero que se amoldan un poco a la idea de los grandes hospitales mineros de este país, los de Río Tinto, los de La Unión, en Gallarta en el País Vasco, o los asturianos con el Sanatorio Adaro. Y los nuestros tienen unas características propias porque son eminentemente del carbón. No hay hospitales mineros de otro tipo de minas en Castilla y León. Es una minería moderna y con unas características muy propias. En Castilla y León la producción se centra en grandes empresas y las cuencas están muy distanciadas, por eso la necesidad de tener hospitales. Y para entenderles tenemos que ver la evolución histórica, por qué surgen, cuáles son sus fines, y la evolución de la economía del carbón, cómo ha ido evolucionando toda la industria del carbón a lo largo de los últimos siglos, que es lo que hace que surjan los hospitales. Otra cosa que también hace muy característicos los hospitales de Castilla y León es que las cuencas están muy alejadas de las capitales de provincia, entonces eran muy necesarias. Toda esa parte histórica la hemos querido mencionar un poco, simplemente con este primer cartel de introducción, porque para entender los hospitales mineros y los de Castilla y León solo se entienden desde un término muy repetido, que es el de paternalismo. Esos servicios sociales que la empresa ofrecía a sus obreros. Es un trabajo, además, muy cualificado y que al estar en sitios muy alejados de las grandes poblaciones necesita atraer mano de obra. El paternalismo es una política de gestión de mano de obra.
tiene muchas más definiciones, es una política social, pero el paternalismo en sus más de 100 años de historia ha evolucionado. Esa evolución, hay 3 etapas del paternalismo, va a influir mucho en los hospitales mineros de Castilla y León. Y les entenderemos desde esos 3 puntos de vista. Cuando hagamos en los siguientes paneles una descripción de los principales hospitales mineros de Castilla y León, veremos los más antiguos, que corresponden a ese primer paternalismo de de mediados del siglo XIX, como los de Barruelo y Vallejo de Orbó. Luego, ¿cómo cambia todo? Cuando a principios de siglo empiezan primero las leyes mineras a obligar a tener servicios sanitarios a las minas y se desarrollarán los primeros hospitales mineros de León. Y luego, sobre todo, un último paternalismo en época después de la Guerra Civil con el franquismo, cuando otra vez las empresas deben necesitar mano de obra, cuando los servicios sociales que ofrece el Estado no abarcan todas las necesidades de la población en general y se vuelve a producir otro gran desarrollo de los hospitales mineros de Castilla y León. Y la exposición al final no sería nada si no os presentamos a los principales protagonistas, que son los hospitales mineros de Castilla y León, los más significativos. 6 hospitales, 2 en Palencia, en la cuenca del Rubagón, y los otros 4 de la provincia de León. Todos hospitales mineros del carbón. Y muy curioso porque estudiando todos, la historia de todos, podemos ver esas partes del paternalismo y esa evolución tanto de la industria carbonera general en este país como de cómo se fue desarrollando los periodos de prosperidad y los periodos un poco que eran de crisis a lo largo de las cuencas. Los 2 primeros que vamos a hablar son los de Palencia, en Barruelo y en Vallejo de Orbó. Y son 2 casos, los primeros que surgen, de los más antiguos de los hospitales mineros de toda España. Y es muy importante entender que el estudio, aunque sea un poco por encima de todos estos hospitales, no se había hecho, ni siquiera se habían asentado un poco por la historia de cada uno. El primer paternalismo de mediados del siglo XIX es una cosa muy puntual y en muy pocos sitios, apenas hay minas industriales. Y 2 casos se dan en Vallejo y Barruelo. Hay una caja de socorros, estos hospitales primeros, también en Asturias veremos algún caso también muy concreto, como el Hospital de Arnau. En 1854 la primera caja de socorros de la minería española está en Barruelo. Es una forma de quitar un poco de dinero del sueldo a los mineros, a los obreros, y con ello darles una de las ventajas. Y ya en esa caja de socorros se estipula que las minas de Barruelo van a pagar un hospital. En 1854, la primera referencia escrita es de 1861 y en Vallejo de Orbó en 1864, otra caja de socorros. Son los primeros hospitales de tipo industrial en España de carácter minero, hospitales pequeñitos, hospitales reducidos, pero bueno, son discrecionales. No tenía el obrero ninguna obligación, el patrono, ninguna obligación de tenerlos. Es lo que va a diferenciar luego a los hospitales que vengan en el siglo XX. Es una forma de gestión de mano de obra. Atraer, fijar, reproducir y sobre todo amoldar al nuevo tipo de trabajo. Junto a esas medidas sociales, no solamente las sanitarias, están la vivienda, están los economatos y comer. Esos 2 casos son muy curiosos y además de los primeros, no se conserva nada de ellos, tenemos los textos, sabemos dónde estaban, leyendo el panel pues tendréis más información. Pero claro, cuando llegan las nuevas medidas paternalistas de la segunda etapa, ya ha cambiado sobre todo la legislación minera. Ya no solamente el patrono lo hace de forma siempre finalista, pero sin una obligación legal. A principios de siglo, con la Ley de Accidentes Mineros y el Reglamento de Policía Minera, ya están obligados a tener medidas sanitarias. Ya tiene que haber un médico a menos de 10 kilómetros. Ya les interesa también tener controlado
en los periodos de recuperación. Y es cuando empiezan a surgir los primeros grandes hospitales mineros, sobre todo a principios del siglo XX, y Barruelo deja los antiguos hospitales demasiado pequeños y construye, Barruelo y Vallejo, otros dos grandes hospitales que pertenecen a ese segundo periodo. El de Barruelo entre 1912 y 1914 y el de Vallejo en 1919 con Carbonera Española. En los paneles también encontraréis más información y ya entroncando con esta nueva política del Estado de obligar a los empresarios a medidas sanitarias y de seguridad, entenderemos casi todos los hospitales de León, que son los que vemos en los siguientes paneles. En la zona del Bierzo también encontraremos hospitales importantes y, como siempre digo, están asociados a grandes empresas. La concentración de la producción en grandes empresas hace que esas empresas tengan poder económico y las medidas paternalistas se puedan permitir hacer grandes hospitales. MSP, la gran empresa de Ponferrada, empieza con esas medidas sanitarias que le obligan a tener, con médicos al principio, ya desde principios de siglo, y un primer hospitalillo en Villaseca de la Ciana. Todavía ese barrio se llama Barrio del Hospital, que se actualizará, se modernizará de 1920, pero luego en ese último paternalismo, el de la época franquista, en la que vuelve a situarse la idea de la empresa familia, de fidelidad a la empresa, de dar servicios sociales aunque no paguen sueldos muy altos. También MSP tendrá reservado una parte del Hospital de la Reina y sobre todo hará el Sanatorio de Ponferrada. El Sanatorio de Ponferrada, que creo que es de principios de 1940 y algo, no, 54, de 1954, también tenía algún servicio sanitario en otros sitios, y todos estos son los grandes servicios, porque en cada mina, en cada grupo, tenían unos de atención, los llamados hospitalillos, botiquines, en caso del accidente, para una primera intervención y luego llevarles allí. Como veis, el Sanatorio de Ponferrada, un edificio importante y que tiene que ver con esas medidas, esa vuelta al paternalismo de época franquista, cuando el Estado no podía asumir todas esas funciones sociales y son las empresas las que ellas vuelven a tomar un poco la construcción de la vivienda y sobre todo también los hospitales. Pero si hay un gran protagonista de esta exposición es el Hospital de Ulleras de Sabero y Anesas, que es el que nos ha dejado todo el instrumental y todo lo que tenía, que ha habido la suerte de poderse conservar y que le tenemos enfrente de la exposición, si queremos verle. Es en Sabero, desde luego, que desde 1908-12, cuando empieza a funcionar Sucesiva y el Pozo Herrera I, tenían servicio sanitario obligado por ley, pero luego otra vez los grandes hospitales vienen motivados por los desarrollos de las empresas, la necesidad de nuevos obreros, nueva mano de obra, y el de Ulleras de Sabero, que es de 1930, tiene un claro origen en 1927-28, cuando las acciones de la empresa pasan de varios accionistas a tener la mayoría Ferrocarriles de la Robla, y Ferrocarriles de la Robla había sido adquirida por el Banco Vizcaya y el Banco Bilbao. Tienen que volver a relanzar toda la producción, necesitan mano de obra, necesitan viviendas y casi toda esa obra se debe sobre todo a un ingeniero que es José León Izaguirre, que es el que da nombre al hospital, y una de las medidas que hace de apoyo social es la construcción de este hospital que Roberto conoce perfectamente porque ha convivido con él y que nos puede describir un poco en qué consistía.
Pues un hospital muy cercano, muy querido por toda la población de este valle, como lo eran todos los hospitales mineros que había en cada cuenca, y que yo creo que es, bueno, un poco el símbolo, ¿no?, de los hospitales, porque eran grandes hospitales dotados de personal de primera clase. En este caso concreto pues siempre había 2 cirujanos, uno traumatólogo y uno de cirugía general, enfermeras, celadores, es decir, un personal además bien formado, a disposición del hospital 24 horas al día, y luego unas instalaciones magníficas, no solamente, como podéis ver, bueno, pues los edificios extraordinarios, amplios, con buenos ventanales para que entrara la luz natural, y todos dotados de lo que hoy en día pues, es un hospital moderno, porque teníamos pues, su sala de hospitalización, sala de estancia, tenía una sala, despachos médicos de consulta, sala de curas, quirófano, sala de rayos X, laboratorio, su servicio también para los que estaban ingresados de comida, de atención, y también tenía consultas externas para que todos los trabajadores de la empresa pasaran para hacer sus reconocimientos médicos, y atendía prácticamente al 100% de la población, porque no hay que olvidar que en aquellos años prácticamente toda la población dependía de las grandes empresas mineras. Hacían campañas de vacunación para los niños, en fin, eran lugares muy de referencia. Yo creo que el Hospital José León Izaguirre de Sabero pues es imagen de lo que son otros grandes hospitales, ¿no? Son todos muy similares. Y como decía Fernando, buena parte de los elementos que conformaban ese hospital se han podido rescatar y los vais a ver en esta exposición. Por ejemplo, pues debajo de los paneles veis esta línea de instrumental quirúrgico, un instrumental para aquellos años de lo último, de lo mejor que había en el mercado. Otra gran empresa carbonera de León y otro importante hospital, la Ollero Vasco Leonesa. Si Ulleras de Sabero era de 1892, la Ollero Vasco Leonesa de 1893, y se empiezan a desarrollar cuando llega la Robla, cuando pueden vender el carbón ya a los mercados de forma barata. Y a principios de siglo se tiene que adaptar a las nuevas leyes mineras, las leyes de accidentes mineros. Y ya conocemos uno de los primeros médicos que hubo entonces de empresa, Jesús Fernández, y rápidamente hacen un primer hospital en 1912, y en 1920 sabemos que le vuelven a modernizar. En 1920 vuelve a haber la ley de accidentes mineros, en 1922 se amplía, les exigen más cosas, y luego en 1930 hace el importante hospital de Santa Lucía de Gordón, que estuvo funcionando hasta hace bien poco y que fue el centro sanitario de la empresa, dotado como todos con los últimos inventos y aparatos de medicina, y también de consultas, también de prevención, y muy importante también la forma de controlar el trabajo, de hacer las inspecciones, las revisiones de ingresos, saber que el minero que iba a entrar estaba en perfecto estado de salud. El hospital servía para muchas cosas, no solamente para el accidente, sino prevención sanitaria, de seguridad y de todo. Un hospital que también, como todos, va cambiando sus funciones, ahora también se ha vendido, está en manos privadas. El de Sabero está en manos municipal, el de Barruelo es un centro de día y una residencia de ancianos, el de Vallejo también es privado y están buscando usos. Hospitales que desaparecen, hospitales que con los grandes, cuando ya se crea una seguridad social importante, el transporte se hace más rápido, pues ya no tienen esa función de ser y van desapareciendo. El último gran hospital minero que se construye en Castilla y León es otra de las grandes empresas, Antracitas de Fabero. Es de 1958, lo cual no quiere decir que ya en 1928 tuviese otro hospital. Ya sabemos que además en el Bierzo la minería se desarrolla todavía mucho más tarde que en la zona de la Robla, hasta que no se hace el ferrocarril a Ponferrada. Y aunque ya tenía ese otro hospital en el Pozo Viejo de 1928,
en los años 50, hay un relanzamiento de las minas de Fabero, sobre todo esta empresa, y volvemos a ver cómo estos hospitales mineros surgen en torno a los periodos de desarrollo de las grandes empresas. Es curioso que el año antes, en 1957, el empresario Diego Pérez Campanario, que es el que se hace cargo de todas estas medidas sociales, pone un anuncio en el ABC ofreciendo 1.100 puestos de trabajo para trabajar en las minas de Fabero. Es la empresa de moda en el Estado, que sí calentaba todo el país, todos los fogones, y quiere mano de obra. Hace el poblado minero, hace un poblado para que ellos vivan, vuelven las medidas sociales, la fidelidad al trabajo, un momento en el que además no hay fuerza de trabajo en el país, y junto a esas medidas las sanitarias, y construye otro hospital importante que se mantuvo hasta que Uminsa compra la empresa, y actualmente pues, se está intentando rehabilitar para dar también servicios públicos. Como veis, la historia de todos los hospitales viene marcada por los periodos de prosperidad, por las grandes empresas, por la especial forma de trabajo en las minas de carbón, y entendiendo todo eso podemos entender la historia de cada uno de los hospitales. Sí es verdad que falta un estudio más profundo, un estudio que de verdad nos cuente un poco la historia, buscar documentos, pero por lo menos aquí ya está recogido lo principal, los principales hospitales y un poco sus funciones y sus génesis. La parte de arriba, la planta superior de la exposición nos va a sumergir en ellos. Vamos a ver cómo era el día a día y cómo estaban equipados esos hospitales. En la exposición también vais a poder encontrar una selección de documentos relacionados con estos hospitales mineros de los que os hablamos y que provienen del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, dependiente también del museo. Planos de los hospitales, fichas médicas de trabajadores, fichas de personal, relación de compras para esos hospitales, en fin, una documentación muy variada, una pequeña selección para que os hagáis una idea de todo también el volumen de documentación que estos hospitales generaban. Y por otro lado, me estáis viendo junto a este proyector estupendo y escuchando su sonido, porque justo enfrente tenéis Hospitales con Alma, que es un rincón que, como os decía antes, está dedicado a recordar a trabajadores y a pacientes. Veréis una colección de diapositivas de esos hospitales y también tendréis la oportunidad de escuchar a Enrique Coto, un médico que trabajó en el Hospital de Villa de Sabero durante varios años y que nos cuenta con todo lujo de detalles cómo era el hospital en esa fecha, en ese momento, sus trabajadores, sus procedimientos, bueno, volver al pasado de la mano de Enrique, de un trabajador de Villa de Sabero. Bueno, pues como os dijimos al inicio de este recorrido por la exposición Hospitales Mineros entre la vida y la muerte, pues os invitamos a hacer un viaje en el tiempo y trasladarnos a un hospital minero, pues de los de mediados del siglo XX, ¿no? Un hospital muy completo y, como todo hospital, pues cuando uno accede a él, lo primero que se encuentra es la sala de espera, donde tenemos a Fernando. Aquí esperándote, que llegas un poco tarde. Además, la sala de espera en los hospitales era zona de mentideros, zona de reunión. Esperabas y donde... Porque una cosa que no hemos dicho, es un hospital para los mineros, pero también para las familias. La forma de fidelizar al obrero es dar el servicio sanitario a todas las familias. Entonces aquí no solo venían los mineros, aquí venían las familias, e incluso hasta los que no eran mineros, si lo necesitaban, y familiares, pues a veces venían. Y hospitales que atendían cualquier urgencia que de repente surgía en el pueblo, un accidente de tráfico, algo que había que atender rápidamente, siempre puertas abiertas para atender a la gente. Pues después de la sala de espera, creo que nos está llamando ya el doctor, en este caso uno de los que había en Villa de Sabero, el doctor Antolín, para que pasemos a su consulta. Pues la sala de consulta. Una sala de consulta es como podemos ver ahora también en los hospitales modernos, pero tenía también otras funciones. Era muy importante
el seguimiento de recuperar el obrero. En el fondo, estos hospitales, a la empresa se le daba el poder de decidir cuándo estaba el obrero recuperado. Por eso los hospitales también les servían para recuperarlo. Y aquí hacía el seguimiento el médico de si el minero ya podía volver a trabajar y también el ingreso. Es muy importante, sobre todo con las hernias, pasó mucho a principios de siglo, que las hernias era una enfermedad muy extendida. Antes de hacer el contrato a un minero tenía que pasar una revisión bastante fuerte. Y también aquí se hacían las revisiones de las cartillas sanitarias. Cada minero tenía su cartilla que iban evolucionando un poco también, se miraba un poco los pulmones y tenía pues todo lo necesario para hacer esas revistas y, como no, también a los familiares, ¿no, Roberto? Pues sí, eran unas consultas, como decía Fernando, muy bien dotadas, tanto de personal como de medios. Pues aquí vemos pues un visor de radiografías, una báscula para pesar y para medir, su camilla de reconocimientos, todo el instrumental médico que ese doctor tenía, incluso con un aparato, digamos, portátil para cuando tenía que hacer operaciones fuera de la consulta y salir, una nevera cuando tenía que desplazarse y llevar medicamentos a algún otro lugar de la mina, pues llevaba una nevera con hielo, en fin, dotada perfectamente tanto de un buen médico como de buen material, en este caso también médico sanitario. Pues después de la consulta, pues nos hemos tenido que venir a la sala de curas. No iba todo bien y una sala de curas fundamental en cualquier hospital minero, máxime en un trabajo como el de la minería, donde golpes, quemaduras, bueno, en fin, las curas eran algo habitual, ¿verdad, Fernando? Sobre todo el accidente de traumatismo. Eran hospitales muy especializados en traumatismo e intervenciones quirúrgicas. Hay hospitales mineros que fueron pioneros, como los de Gallarta, en operaciones de este tipo y en rehabilitación. Y era una sala muy importante. Antes de ir al quirófano, muchas cosas tenían que ser atendidas rápidamente, lo antes posible, y además servía para otro tipo de intervenciones secundarias. Y como nos podrá decir Roberto, está equipada con lo más moderno de todos estos hospitales. Pues sí, pues además, lógicamente, de su camilla, ¿no?, para hacer las curas y todo su instrumental, pues hemos colocado en ella, recreando cómo eran las salas de curas de los grandes hospitales, pues por ejemplo un espirómetro para medir la capacidad pulmonar, algo tan importante en un trabajo como el minero, donde los pulmones tal vez sean el órgano del cuerpo que más sufre en un minero, ¿no?, debido pues a la silicosis. Bueno, pues había que medir constantemente un poco esa capacidad pulmonar para saber hasta qué punto los pulmones estaban dañados. Pues con este espirómetro, o tenemos, bueno, mucho instrumental también para curas, algo muy curioso como este gran y maravilloso autoclave, ¿no?, para esterilizar el instrumental, el agua caliente, que oye, en aquellos años no era algo muy habitual, y aquí lo resolvían con este termo estupendo que funcionaba con un quemador de alcohol y que permitía calentar el agua, o aparatos ya más modernos, como dijimos también al principio. Estas empresas buscaban siempre lo último, lo puntero, lo que había en ese momento. Vemos, por ejemplo, un visor de rayos X, cómo se conserva después de casi un siglo, todavía con su corriente a 125 y sigue funcionando perfectamente. O bueno, pues algún aparato como este de endoscopia para dar también corrientes en esos procesos un poco rehabilitadores. Salas dotadas de un instrumental puntero en ese momento. Porque además la modernidad de los hospitales es lo que daba imagen a la empresa. Es lo que hacía que dijese al obrero: yo me quedo aquí, soy fiel a esta empresa, porque sobre todo también en época del franquismo los salarios no pudieron subir mucho, y la forma de compensar esa subida de salarios pues era este tipo de servicios sociales. Pues habíamos pasado consulta, nos había mandado el doctor a la sala de curas para una cura en principio de urgencia, pero parece que pues hay que quedar ingresado. A veces en los hospitales mineros había que quedar ingresado, y disponían, como podéis ver, de salas amplias y, como os decía antes, también muy bien dotadas de personal que te atendía en tu estancia en ese hospital, y también pues bueno, de elementos que hacían más cómoda y llevadera tu estancia en el mismo. La gestión de los hospitales también varía de una empresa a otra. Casi todos los hospitales al final han tomado las soluciones que les venían más a mano. A veces se las encargaban a religiosas, a veces eran personal privado,
porque claro, tener salas de hospitalización, claro, si tú podías mandar al obrero que no estaba mal a casa y que se recuperase allí, pues te lo evitabas, pero si tenía que estar ingresado, tenía que tener cuidados especiales, pues eso supone un gasto, y no solamente es esto, sino hay que darle de comer, tienes que tener unos servicios, tienes que tener unas comidas, tienes que tener unos comedores. Estos hospitales estaban muy bien dotados, pero a veces no nos damos cuenta que era un privilegio para las zonas, porque en muchos sitios en los años 50 no había este sitio de hospitales. Yo sé de casos en Barruelo de venir a dar a luz familiares de lejos, y cuando van a pedir la partida de nacimiento dicen, ¿por qué este de Madrid nació en Barruelo? Y dicen, no, es que aquí había hospital, era todo un privilegio en aquellos años. Y habitaciones, pues como podéis ver, pues austeras, pero bueno, para la época, dentro de lo relativo que podía ser en aquellos años, pues cómodas, ¿no? Con buenas camas, con goteros, incluso, bueno, para el ocio, ¿no? de estos enfermos, ¿no? Pues tenían sus novelas de la época, la radio para escuchar las noticias, bueno, pues todos los elementos que podía necesitar, su silla de ruedas, sus muletas, sus férulas, en fin, lugares que pretendían también que ese enfermo se recuperara lo antes posible para producir, pero que también estuviese cómodo. Y como todo buen hospital, y los hospitales mineros lo eran, no podía faltar una estancia básica, ¿no? El corazón del hospital, que en este caso era el quirófano. Tenían que tener quirófano, además abiertos 24 horas al día, y también en este caso bien dotados de profesionales, porque podía haber operaciones programadas, pero también a veces operaciones de urgencia después de un accidente grave. Además, el gran problema que dije, la distancia. O sea, no había los hospitales provinciales de los años 50 y principios de los 60, no estaban ni tan dotados a veces como los mineros. Pero es que además, si hubiésemos querido hacer la primera cura y llevarles en las condiciones de las carreteras de entonces, a las distancias que entonces, no hubiesen llegado la mayoría. Este era el espacio que además daba seguridad al minero. Le decía, tú estás trabajando en un sitio en el que el accidente es muy habitual, el accidente a veces no se puede prevenir, pero si pasa eso, esta empresa se encargará de ti y tendrá lo mismo que tendrías en otros sitios para atenderte. Y os vais a encontrar, perdona Fernando, el mismo quirófano que había en el Hospital Duque de Sabero, recreado fielmente con la fotografía de los años 50 que tenemos de ese hospital. Mismos elementos, misma disposición. Es curioso porque además que en los años 50 nos puede parecer curioso, pero los hospitales como el de Bustiello, que conservan también las fotos de los quirófanos, también estaban dotadísimos. La camilla era de cristal, ya estaba todo esterilizado. Lo que decimos, las empresas querían dar una imagen de modernidad y de atención a sus obreros. Y estos hospitales, como os reiteramos, eran tan buenos que no se quedaban en lo básico e incluso tenían pues, un apartado importante dedicado a laboratorio. El laboratorio es básico, los análisis de orina, los análisis de sangre, volvemos a decir lo mismo, esto de que ahora nos vayamos y nos lo hagan y un laboratorio nos los traiga al día siguiente no era posible. Pero es que además es un hospital de empresa, es un hospital de minas. El laboratorio servía para más funciones que no tenían que ver solo con las sanitarias. En esa prevención de enfermedades y otras cosas, en sitios como en Vallejo Orbó, los alimentos que se iban a vender en el economato antes pasaban por el laboratorio y se veía que estuviesen en perfectas condiciones de ser consumidos. Un sitio además con muchos aparatos modernos, ¿cómo puede decirnos? Pues mira, por ejemplo, un aparato portátil de rayos X, un aparato que tiene más de un siglo, o bueno, básculas de precisión, o un agitador de probetas y todo el instrumental de laboratorio. Y como hecho curioso, por ejemplo, el Hospital de Duque de Sabero durante un tiempo, nos contaba una de las personas que aquí trabajó, que disponía de cobayas para hacer sus propios experimentos. O sea, algo
que realmente no era lo básico de cualquier hospital, pero ellos siempre querían ir más allá. Y esto estaba muy ligado también a los profesionales que trabajaban en estos hospitales, que era gente muy formada, con mucha vocación y que siempre iba un paso más allá de lo mínimo que se podía exigir. Además, profesionales de todo tipo, porque estamos hablando un poco de los médicos, pero no solo médicos, enfermeras, de laboratorio, porque dentro de esa sanidad, que tengamos en cuenta que no solo pagaba la empresa, sino que quitaban un tanto por ciento a cada obrero, también estaba el servicio farmacéutico. Entonces tenían sus farmacias, su farmacéutico y los practicantes, que ahora un nombre que ha desaparecido, sustituido por los ATS, los enfermeros. El practicante era el que iba a poner las inyecciones, era el que estaba día a día, era básico también en la salud diaria de toda la población. Y dos servicios que no vais a poder ver físicamente en esta planta de hospital, pero que eran muy importantes, son la sala de rayos X, que todos disponían de ella, y la sala de dentista, que también una vez a la semana, por ejemplo, en este hospital que había aquí en Sabero, pues pasaba el dentista y bueno, en aquellos años tenía atención dentista odontológica, pues bueno, era un privilegio también. Bueno, en la última sala que os vamos a presentar de este estupendo hospital en el MSM, pues es la sala de rehabilitación, también muy importante en estos hospitales. Volvemos a lo mismo, gestión de mano de obra, recuperación del obrero, un trabajo eminentemente físico, sobre todo en muchas enfermedades de traumatología, de golpes, de muñecas. Tenía que estar equipado lo mejor posible, porque además a la empresa le resultaba económico. Y como siempre, los profesionales dentro del mismo hospital y pagados por la empresa, porque formaban parte de las plantillas. Incluso en los reglamentos internos de las empresas vienen sus ascensos económicos, vienen sus categorías, las de los médicos una, la de los practicantes otro, tú los vas viendo y eran parte más de la plantilla y del mundo, porque vivían en las casas de la empresa. El mundo cerrado de las cuencas mineras en las que la empresa lo domina todo, es muy importante que además el médico esté próximo, porque tiene que estar pendiente las 24 horas, porque eran hospitales de 24 horas abiertos. Bueno, pues vamos acabando y vamos despidiéndoos, dejando a nuestro comisario de esta exposición, Entre la vida y la muerte, Hospitales Mineros, a Fernando Cuevas, pues donde la encontramos, ¿no?, en la sala de espera de este hospital minero, de esta exposición, que tiene entrada gratuita, que va a estar disponible para que vengáis con calma a verla, a disfrutarla, a poner en valor lo que fue la sanidad en las cuencas mineras, pues hasta final de octubre de este año, y que luego pues, podéis completar lo que aquí vais a ver, ¿verdad, Fernando?, con una charla que ofrecerás seguramente a lo largo de este año. Antes de cerrar, daremos una conferencia amplia, entraremos en profundidad y hablaremos de esos otros hospitales mineros que hubo por todas las cuencas, no solo de Castilla y León, sino de toda España, con casos importantes, casos muy relevantes, pero que en esa historia general de los hospitales mineros nunca se habían incluido a ninguno de los de Castilla y León y que tienen poco que envidiar a muchos de esos otros casos, y igual poniéndoles en contexto, pues eso, igual tienen que aprender que los más antiguos de España estuvieron también en Castilla y León y que de los más importantes del siglo XX también se construyeron aquí. Pues os esperamos a todos en la exposición Entre la vida y la muerte, Hospitales Mineros.